Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, tengo un posicionamiento a favor del dictamen por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre el cumplimiento de la NOM 086 y vigile el estricto cumplimiento de la relativa al señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales y, en su caso, sanciones por las violaciones a la misma. El presente dictamen resulta de vital importancia toda vez que es en pro de la seguridad de los mexicanos. El cumplimiento de las normas oficiales mexicanas reviste una especial importancia cuando se trata del tema de la seguridad en las vías de comunicación y en las autorizaciones para que las unidades de autotransporte de carga puedan circular. Por esta razón, votaremos este dictamen a favor para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que envíe un informe a esta soberanía sobre el cumplimiento de lo estipulado en la NOM 086 y vigile el estricto cumplimiento de la relativa al señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales y, en su caso, sancione las violaciones a la misma. A la misma Secretaría y a Segov para que refuercen la vigilancia en el cumplimiento de la NOM 012 relativa al peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Sin embargo, pido su atención en un tema que también tiene que ver con la seguridad de la población que transita por las vías de comunicación. Es de todos conocido que en este Senado de la República existen iniciativas enviadas por senadores de las diversas fracciones parlamentarias representadas en esta soberanía que tienen el objetivo fundamental de prohibir de manera tajante la circulación de unidades de doble remolque en territorio nacional, basados en el argumento de que estas unidades representan un peligro real y un factor de riesgo para quienes transitan por las carreteras de nuestro país. El más reciente capítulo de esta triste historia se presentó apenas la semana pasada, cuando ocurrió un accidente en la autopista México-Puebla, dejando un saldo de 30 lesionados. 2 de los vehículos involucrados quedaron calcinados y, una vez más, un camión de doble remolque estuvo involucrado. En este Senado se llevó hace meses a cabo un foro para atender voces interesadas en el tema, donde se escucharon posiciones a favor y en contra con respecto al mismo. Sin embargo, la conclusión presentada no fue del todo satisfactoria para quienes buscamos la prohibición de este tipo de transporte, sino que todo fue y se trató de resolver con simples modificaciones a las normas en la materia, que, como vemos en el presente dictamen, no son cumplidas. Es por esta razón que, aprovechando la importancia de este dictamen, no puedo dejar pasar la oportunidad para invitar a los órganos reguladores de esta Cámara a dictaminar esas iniciativas para no tener que exhortar a que se cumpla una norma, sino que quede establecido en una ley que no pueden circular las unidades con doble remolque. Por otra parte, las unidades de doble remolque, le pregunto a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, senadores, ¿tiene derecho la SCT a dictar normas para que transiten vehículos con 80 toneladas por carreteras federales, carreteras que siempre terminan en un pueblo, en una ciudad, en pavimentos municipales, en pavimentos estatales, en puentes estatales o municipales? Tiene derecho a sobrecargar de esa manera, fuera de todas las normas y regulaciones internacionales. Tiene derecho a dar normas que luego invaden la jurisdicción estatal y municipal.
Me parece, senadoras, senadores, que debemos actuar con una conciencia como senadores haciendo la defensa de nuestros estados que son sistemáticamente violados en toda su normatividad de infraestructura por normas que no queremos y que no aceptamos. Más todavía, no debemos seguir delegando nuestra capacidad y nuestra responsabilidad como legisladores en que en vez de legislar y regular de esa manera temas tan delicados, los dejamos delegados para que sean áreas del Ejecutivo las que están haciendo las normas y con esto pretendidamente estar haciendo una labor legislativa que no les corresponde. Por su atención, por su comprensión y por la conciencia que sobre esto tengan, mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, senador Patricio Martínez. Se encuentra a discusión. Al no haber más oradores registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Gusto, presidente. Sí, un momentito, por favor. Senadora, denle volumen, por favor. Gracias, señor presidente. Solamente para ratificar y felicitar la intervención del compañero senador Patricio Martínez y decirle que yo he estado en esa misma tesitura también. Creo que hemos luchado juntos por esa arbitrariedad que nos han impuesto con estas accidentes que pasan. Desde 1997 vengo denunciándole a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal la arbitrariedad que nosotros sufrimos en el tramo de Ixtacuistla, El Molinito, pero además pagando una autopista que ya raya en el abuso inconcebible. Felicidades, senador Patricio, y gracias por su atención, señor presidente. Gracias, senadora. Le pido a la Secretaría que siga con el trámite dictado. Claro, presidente. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba, presidente. Muchas gracias. Aprobado, comuníquese. Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes sobre el uso de la bicicleta. Tiene el uso de la tribuna la senadora Anabel Acosta Islas. Con su permiso, presidente. La movilidad urbana y sustentable es uno de los temas prioritarios en muchas de las grandes ciudades del mundo, que por la explosión demográfica, la concentración de las zonas de trabajo y el incremento del número de automóviles presentan problemas viales y altos índices de contaminación. Para estas ciudades, las consecuencias económicas, sociales y de salud son evidentes. Mayores tiempos de traslado, de marginación, conflictos sociales, mala calidad del aire, así como enfermedades en las vías respiratorias y crónicas degenerativas. Todos estos problemas se traducen en pérdidas y gastos millonarios derivados de una reducción en la productividad y competitividad de la población, y por los recursos dirigidos al sistema de salud para atender enfermedades que pudieron ser prevenidas y evitadas. En nuestro país, tan solo en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, existen alrededor de 5.5 millones de autos en circulación y cada año se suman hasta 250,000 unidades nuevas al tránsito. Pero la capital del país es solo un ejemplo. En otras zonas urbanas también hay problemas de movilidad. La respuesta en muchos países a este escenario ha sido una mayor inversión y mejora en los sistemas del transporte público. En este sentido, destaca la implementación de sistemas de bicicletas públicas, una opción de movilidad principalmente en las distancias cortas. En nuestro país tenemos como ejemplo el sistema Ecobici en la Ciudad de México, Mi Bici en Guadalajara, Wici en Toluca, Bici Capital en Pachuca y la Ciclochar en Puebla. Los beneficios de las bicicletas como medio de transporte son diversos. Por una parte,
agiliza la movilidad urbana, reduce considerablemente el tráfico y los embotellamientos, la emisión de gases de efecto invernadero y tiene un impacto positivo para la salud, ya que la actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y combate además la obesidad. Por estas razones, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de este dictamen propuesto por nuestro compañero Raúl Pozos, porque con ello contribuiremos en la construcción de una nueva conciencia de movilidad urbana y ambiental en la sociedad mexicana. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado, señora Presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Enseguida tenemos la discusión del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes sobre las acciones de los consejos estatales para la prevención de accidentes en materia de seguridad vial. Se concede el uso de la palabra a la senadora Hilda Ceballos Llerenas. Quiero, entre tanto llega la senadora Hilda Ceballos, saludar a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 22 del Estado de Hidalgo, invitados por el senador Jesús Priego Calva. Agradecemos su visita al Senado de la República. Oh, Dios. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, los accidentes de tránsito son un grave problema que viene incrementándose a nivel mundial. Se estima que en promedio 1.250.000 personas pierden la vida todos los años por los siniestros y otros tantos millones quedan como lesiones graves, siendo preocupante las consecuencias físicas y psicológicas. En nuestro país, los accidentes viales ocupan la primera causa de muerte en personas jóvenes, entre los 12 y 35 años de edad. Peor aún, se encuentran como una de las 10 causas de muerte en la República Mexicana, al registrar un promedio de 13.3 fallecimientos por cada 100,000 personas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, señala que México ocupa la 8ª posición a nivel internacional, con casi 18,000 fatalidades y más de 170,000 lesiones, estas últimas tan solo en el año 2014. Dentro de las causas más comunes de los accidentes se encuentran el abuso de alcohol o consumo de estupefacientes, rebasar los límites de velocidad permitidos, el uso de teléfonos celulares, falta de pericia de los conductores, imprudencia de peatones y finalmente el mal estado de las vialidades. En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos que los accidentes de tránsito son un problema de seguridad pública. Se estima que los accidentes cuestan al Estado mexicano más de 10,000 millones de pesos. Es necesario mencionar que las Naciones Unidas, preocupada por la situación, en el año 2010 declaró el diseño de acción para la seguridad vial, el cual México firmó y donde se compromete a realizar estrategias para reducir los accidentes en un 50%. Si bien es cierto que se han logrado extraordinarios esfuerzos para mitigar este mal, también lo es que aún falta mucho camino por recorrer. Lamentablemente, el Estado mexicano carece a la fecha de una ley federal para articular las necesidades del trabajo en el fomento de una cultura vial. Son pocas las entidades que poseen reglas precisas para la expedición de licencias o la aplicación de exámenes a los conductores y automotores. La realidad nos muestra que nos falta mucho promover, mediante investigaciones, así como la planeación y diseño de programas, un conjunto de estrategias encaminadas a la prevención de accidentes. Por ello, comprendiendo la importancia de erradicar este tipo de accidentes, el cual afecta cada año a miles de personas en el país, motivo por el que votaremos a favor de este punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobiernos de los estados
a fortalecer los consejos estatales para la prevención de accidentes, así como solicitar un informe sobre las razones por las que no cuentan con un consejo o por qué no, o cuáles son las razones de que se encuentren inactivos dichos consejos. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias por su atención. Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se aprueba el acuerdo, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Tenemos ahora la discusión de 2 dictámenes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia con puntos de acuerdo. Están publicados en la Gaceta de hoy, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias. Doy cuenta. El 1, el que exhorta a atender a las niñas y los niños huérfanos producto de la masacre suscitada el 18 de marzo de 2011 en el municipio de Allende del estado de Coahuila. Y uno más, que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades. Son todos los dictámenes, presidenta. Tiene el uso de la tribuna la senadora Martelena García Gómez para presentarlos. Voy a presentar los dos. Con su venia, señora presidenta, a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar este dictamen en sentido positivo correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los niños huérfanos producto de la masacre suscitada en Allende, Coahuila, en marzo del 2011. Esta comisión dictaminadora comparte los juicios emitidos por la proponente cuando asevera que para hacer frente a la problemática que significa la niñez y adolescencia huérfana, se hace necesario que el gobierno federal promueva acciones de protección y atención para todos ellos mediante ayuda psicológica, acceso a la salud, garantizar la entrada y permanencia a la educación en todos los niveles, apoyos económicos y además acciones que garanticen sus derechos. De manera específica, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el capítulo 8 del derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, la manera en que deberán de ser atendidas las niñez y la adolescencia víctimas de delitos. En ese orden, a nivel local, se asevera en documentos oficiales que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila ha admitido que lo sucedido en Allende en 2012 es una de las más grandes violaciones a los derechos cometidas en el estado de Coahuila, reconociendo la responsabilidad de reparar integralmente a las víctimas e indica que en estos casos el manejo, tratamiento, publicación y difusión de la información, además debe de darse bajo un enfoque de derechos humanos para evitar tratos crueles. Es también, por lo tanto, con apego a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
niños y adolescentes en la medida que contempla la coordinación de dos sistemas nacionales: el Sistema Nacional de Protección a Víctimas, y resulta procedente exhortar a la Comisión Ejecutiva a efecto de que sea la instancia que se aboque a la atención de las víctimas de las acciones criminales que derivaron en la privación de ascendentes, padres, madres, observando normas y protocolos vigentes. Finalmente, se subraya que la reforma que sigue su curso legislativo en la Cámara Alta busca apuntalar el trabajo de la Comisión Ejecutiva, ampliando su rango de injerencia en dos ámbitos concursales: delitos y violaciones en los ámbitos federal y local. Por lo anterior, esta comisión suscribe cabalmente las propuestas plasmadas en este dictamen. Por ello, pido su voto a favor. Es cuanto, señor presidente. Y respecto, señora presidenta, a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar este dictamen en sentido positivo, correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instaladas en sus entidades. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes marca un precedente en el reconocimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Su enfoque garantista trasciende del enfoque proteccionista que se visualizaba para la infancia. Gracias a esta ley, por primera vez, el país cuenta con un sistema nacional de protección de las niñas, niños y adolescentes que determina la Rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encarga de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los 3 órdenes de gobierno orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. Ahora bien, dicha legislación establece en su artículo 127 de conformación del sistema, y el cual será presidido por el presidente de la República, la presencia del titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, la coordinación operativa del sistema está a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordina las acciones entre las dependencias que integran el sistema. La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección. La Federación cuenta con una Procuraduría de Protección que se encarga de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera, las entidades federativas y los municipios tendrán procuradurías de protección locales. Asimismo, a nivel local, las entidades federativas y los municipios deberán instalar sus sistemas de protección integral y procuradurías estatales homologadas a los requerimientos y facultades que se le confirieron al Sistema Nacional de Protección Integral y a la Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. En ese sentido,
cobra relevancia el papel del sistema de protección integral y la Procuraduría de Protección en el país y la necesidad de que a la brevedad sean implementadas estas figuras a nivel local, las cuales ya han sido instauradas a nivel federal, sobre todo cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia en lo local. Al respecto, la Ley General establece que los sistemas municipales serán presididos por los presidentes municipales y estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de la niñez. Asimismo, se dispone que las leyes de las entidades federativas preverán que las bases generales de la administración pública municipal dispongan la obligación para los ayuntamientos de contar con un programa de atención y con un área o servidores públicos que fungirán como autoridad de primer contacto con niñas, niños o adolescentes y que serán el enlace con las instancias locales y federales competentes. Esta comisión dictaminadora tiene conocimiento que hay entidades federativas donde ya han iniciado con los procedimientos y procesos de instalación en sus municipios y que paulativamente se instalarán en su totalidad. Sin embargo, también existen estados donde no se ha instalado un solo sistema municipal. En la medida de que los sistemas municipales sean instalados, la coordinación con los sistemas estatales y el nacional será más eficiente. Además, los municipios, al tener el primer contacto con las problemáticas de la niñez, deberán considerar la instauración de estos sistemas de protección integral para generar políticas de atención y garantía de sus derechos. Por lo anterior, esta comisión suscribe cabalmente las propuestas plasmadas en este dictamen. Por eso, señoras senadores y senadores, pido su voto a favor. Muchas gracias, señora presidenta, y disculpe que me haya dilatado un poquito más, pero eran 2 puntos de acuerdo. Gracias. Gracias, senadora. Por el contrario, hemos registrado que ya hizo la presentación de los 2 dictámenes, de los puntos de acuerdo a los que hizo referencia. Están a discusión. Tiene el uso de la tribuna la senadora Silvia Garza Galván para referirse al dictamen sobre la atención a las niñas y los niños huérfanos productos de la masacre suscitada en 2011 en Allende, Coahuila. Muchas gracias, senadora presidente. Compañeros y compañeras senadores y senadoras, me presento ante este pleno para solicitar su voto a favor ante este delicado tema. Los huérfanos en el mundo es un tema muy importante y delicado. La organización no gubernamental denominada Humanium en sus estadísticas muestran que hay alrededor de 170 millones de niños y niñas huérfanos en el mundo, de los cuales 9 millones se encuentran en Latinoamérica y el Caribe. Diversos estudios señalan que la prolongada permanencia de los niños en los centros de internación, teniendo la mayoría familiares, constituye un indicador de que no se ha trabajado con las familias ni se han aplicado las medidas alternativas a la institucionalización. Es importante porque en el artículo 25 de la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala, ese artículo es muy claro, cuando una niña o niño o un adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentren bajo la tutela de ésta se les brindará los cuidados especiales que se requieran por su situación de desamparo familiar. Especialistas del país indican que se encuentran institucionalizados un gran número de niños y niñas y adolescentes en albergues o centros de protección especial
y hogares sustitutos de manera indefinida, algunos sin los debidos procedimientos, atentando sustancialmente contra sus derechos humanos elementales. Pero ¿qué pasa con aquellos niños que no se encuentran institucionalizados? Lo cierto es que no se sabe cuántos huérfanos existen en México, pero sobre todo cuántos huérfanos viven sin protección. Llama la atención que seguimos sin un sistema de información que pueda decirnos en qué condiciones viven y cuántos son los huérfanos productos de la guerra contra el narcotráfico. Una de las entidades federativas donde la situación es crítica es mi estado, Coahuila, en donde en el año 2011 cientos de personas fueron ultimadas por un grupo criminal en el municipio de Allende. El ataque duró varios días y se extendió a otras poblaciones cercanas como Piedras Negras. Lamentablemente, ninguna autoridad municipal, estatal o federal se dio cuenta de estos hechos tan lamentables. Casas derrumbadas, propiedades quemadas, en las calles balazos y más balazos. Y es increíble que ninguna autoridad dio alerta o se dio cuenta de esto. El resultado fue entre 200 aproximadamente personas desaparecidas y más de 70 niños y niñas que quedaron huérfanos. La institución encargada de dar apoyo a las víctimas es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene la obligación de construir el Registro Nacional de Víctimas, así como dar acceso a los recursos de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para Víctimas. En el punto de acuerdo en concreto, pido dos cuestiones. Uno, atender, o sea, que se exhorte a través del Senado de la República a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas para atender a los niños huérfanos producto de la masacre suscitada el 18 de marzo del 2011 en el municipio de Allende de Coahuila de Zaragoza, incluyendo el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Esto es bien importante, entrar, dice, incluyendo al acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Y la otra parte es también exhortar a la misma comisión a que informe las acciones implementadas de la atención a las víctimas en esta masacre, en esta horrible masacre y hechos violentos y que quedarán en el pasado negro de Coahuila al cobijo de todas las autoridades. Por eso agradezco muchísimo a los integrantes de la comisión, en especial a mi compañera, la senadora Martelena, por este dictamen y sobre todo porque sus integrantes tienen esa sensibilidad necesaria para estar y entrarle a estos temas tan difíciles. Es necesario que el gobierno federal promueva acciones de protección y atención a todos estos huérfanos mediante ayuda psicológica, porque no solamente hablo de Allende, el punto por supuesto que lo mencioné, querida senadora, de Allende, porque quedó en lo oscurito, porque lamentablemente esto salió a la luz pública por los medios de comunicación, no por las autoridades. Y esto de verdad que es muy, pero muy lamentable. Pero hablo de todos los huérfanos del país que están en esta situación, en esta guerra incontrolable contra el narcotráfico, que son los más vulnerables, los que más sufren y los que quedan sin atención. Y que la Comisión de Atención a Víctimas le entre a la parte de utilizar ese fondo en lo que debe, no andarlo gastando en otras cosas que no tiene ningún caso invertir ahí. Estos huérfanos necesitan ayuda psicológica, acceso a la salud, garantizar la entrada y permanencia de la educación en todos los niveles, apoyos económicos y demás acciones de corte social que garanticen el apoyo a estas personas. Así es que gracias Martelena, gracias a la comisión y es cuanto, presidenta. Gracias, señora senadora. Al no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea de Votación Económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los anteriores acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Son aprobados, señora presidenta.
Aprobados los acuerdos, comuníquese. Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Social que contiene punto de acuerdo que exhorta a incorporar los productos agrícolas locales y regionales en el menú correspondiente del programa de comedores comunitarios. Está publicado en la Gaceta de hoy. Informo a la Asamblea que la Comisión remitió una propuesta de modificación al punto resolutivo que suscribe el senador Jorge Toledo Luis. Solicito a la Secretaría de lectura de inmediata e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Con gusto, Presidenta. Doy lectura a la propuesta del senador Toledo Luis. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a considerar la incorporación de los productos agrícolas locales y regionales en el menú correspondiente al programa de comedores comunitarios, asimismo a informar sobre las nuevas acciones que se están implementando desde la Cruzada Nacional contra el Hambre para disminuir la desnutrición, en el marco de las acciones gubernamentales articuladas a partir de la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica contra la Diabetes EE-4-2016. Es cuanto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica. Si se admite a discusión la propuesta presentada, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Si se admite a discusión, la Presidenta. Gracias, senadora. Al no haber más oradores registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Es aceptada la propuesta, Presidenta. Al no haber oradores para la discusión del dictamen, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aceptada. Consulto de nuevo a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Si es aceptada la propuesta, Presidenta, de punto de acuerdo. Les informo que el senador Jorge Toledo Luis hizo llegar a la mesa directiva el texto de su intervención relativa al dictamen de la Comisión de Desarrollo Social sobre el programa de comedores comunitarios y se integrará al diario de los debates. Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese. Tenemos enseguida la discusión de dos dictámenes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano con puntos de acuerdo. Están publicados en la Gaceta de hoy, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias. Doy cuenta con las materias de los dictámenes. Estos son el que exhorta a las entidades federativas y a la Ciudad de México a legislar en la materia de alineación parental y el que exhorta a diseñar e implementar políticas encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar. Son todos los dictámenes, Presidenta. Tiene el uso de la tribuna la senadora Lisbeth Hernández Lecona para presentarlos. Antes de que inicie la senadora, quiero saludar la presencia de los ciudadanos Carmen Ramona Ponce, Enrique Méndez Flores y Antonio Pálix, defensores de migrantes, invitados a esta sesión por el senador Fernando Enrique Mayans Canaval. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, señora senadora. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores, este tema es un tema que a todos nos atañe, es a todos de suma importancia, sobre todo por la situación que se está viviendo actualmente. La separación de las familias por causas de migración, la separación de las familias por violencia, la situación económica, de educación, y eso es algo que nos ocupa a todos. Hoy más que nunca tenemos que fortalecer este vínculo más importante de la sociedad, que es la familia. El término de familia expresa un concepto amplio que incluye un conjunto de relaciones de parentesco, ya sea civil, consanguíneo o de afinidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiere a ella como la unidad fundamental de la sociedad, reconociendo la relevancia de su protección por parte de la sociedad y el Estado. Es ahí donde inicia la cultura de los valores, de la ética, de la moral. Es ahí los primeros pasos de la infancia para poder lograr ser un buen ser humano. La figura de la familia está tutelada en nuestro marco jurídico como sujeto constitucional de derechos. Prueba de ello es nuestra Constitución en el artículo 4, que señala su derecho de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Por parte de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece que las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes. A pesar de su importancia, en nuestro país va en aumento la separación de las familias, principalmente por medio del divorcio. Así lo dejó ver la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la cual reveló que el 58.1% de la población de 15 y más años se encuentra unida, 31.4% es soltera y 10.5% es separada, divorciada o viuda. Solo en el 2015 se registraron más de 123.883 divorcios. Entre sus principales causas figuran el 50.8% por mutuo consentimiento y el 34.4% por voluntad unilateral, el famoso ya divorcio express. Dicho fenómeno produce impactos negativos para los integrantes de la familia. En este sentido, diferentes investigaciones indican que los hijos de padres separados presentan problemas de conducta y elevados niveles de conflictos como agresión, distracción y depresión. Además, para los involucrados generalmente provoca afectaciones emocionales como confusión, culpas, miedo a la sociedad y sentimientos de fracaso por no haber podido evitar los problemas o salvar su matrimonio o su familia. Ante este escenario no podemos ser indiferentes. Por el contrario, nuestra responsabilidad como legisladores es proteger la organización y el desarrollo de la familia, lo que implica incrementar las políticas encaminadas a asegurar sus derechos y posicionarla como parte central de las acciones del Estado mexicano. Compañeras y compañeros legisladores, el objetivo de aprobar este instrumento legislativo es fomentar acciones encaminadas a promover, mejorar y fortalecer la integración de las familias. En esta aspiración es determinante la participación de los sistemas del desarrollo integral de la familia de las entidades federativas, los cuales tienen como objeto mejorar la calidad de vida que enfrenta la población que por algunas circunstancias se ven impedidos para su pleno desarrollo. Bajo estas premisas, los legisladores del PRI votaremos a favor de que se realice un exhorto a los sistemas para el desarrollo integral de la familia del país para que se diseñen e implementen políticas públicas encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar. Votemos en este sentido, convencidos de que la aprobación de esta propuesta se traducirá en el fortalecimiento de las tradiciones familiares, en el incremento de su participación en las actividades comunitarias y en el establecimiento de los roles de la colaboración y más diálogo y comunicación, afecto y amor entre los integrantes de una familia. Los invitamos a que voten a favor de la presente propuesta, que servirá sin duda para fortalecer la integración familiar y coadyuvará a que nuestras niñas, niños crezcan en un ambiente sano y adecuado para su pleno desarrollo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Hernández, por su intervención. Antes de proceder a la discusión, a nombre del Senado de la República, damos la más cordial y cálida bienvenida a ciudadanos de los municipios de Villa de Arista y Rayón, San Luis Potosí, invitados de la senadora Sonia Mendoza. Bienvenidos al Senado de la República. Está a discusión y tiene el uso de la tribuna la senadora Marta Tagle Martínez para hablar en contra de los dictámenes.
Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, mi intervención en contra en estos puntos de acuerdo tiene que ver con un motivo fundamental. En pleno siglo XXI nos negamos a reconocer la diversidad que hay en el mundo. Una diversidad que implica que hay una diversidad de familias y no un modelo tradicional de familias. Y en ese sentido, desde el Senado no podemos emitir exhortos que convoquen a los congresos locales a legislar en cuestiones que incluso se han puesto de moda, pero que no tienen ningún sustento legal ni científico. Lo que estamos buscando hoy es exhortar a los congresos locales para que legislen en materia del síndrome de alienación parental. Y quizás muchos de ustedes no sepan en qué consiste, pero nada más para que nos demos cuenta de la aberración que esto significa, les voy a leer la definición de lo que se conoce como síndrome de alienación parental o SAP. Este es un conjunto de síntomas que se producen en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los hijos con el fin de romper vínculos familiares. Esto es lo que pretendemos legislar y esto se ha utilizado por los abogados a nivel internacional en materia civil para complicar el tema de los divorcios, pretextando que los niños no pueden definir por sí mismos qué es lo que quieren ni con cuál de los dos padres quieren estar, argumentando que hay un síndrome de alienación parental que ha transformado su conciencia y que ellos no pueden discernir con quién pueden estar mejor en su familia. Este síndrome no tiene ningún fundamento legal en el mundo. No podemos nosotros llamar a los congresos locales a que se legisle en algo que es una total aberración. Debemos de reconocer, porque además así se ha quedado en la legislación que reconoce a los niños la posibilidad de ver por sus propios derechos, de que son niños sujetos de derechos y no solamente los mayores podemos decidir por ellos, que sean los niños los que realmente decidan cuál es lo mejor para su desarrollo y no pretextar que están siendo manipulados por uno de los padres y que por eso no pueden discernir qué es lo mejor para sus vidas. Por eso los convoco a que no hagamos este tipo de exhortos. Sabemos que los exhortos pueden ser un llamado al vacío y que no va a pasar nada con ellos, pero creo que el Senado de la República no se puede prestar a emitir este tipo de exhortos. Y por otra parte, el tema de la integración familiar. Sin duda, dadas las condiciones que estamos viendo en nuestro país y lo desgarrador que se puede ver al romper familias de migrantes en esta nueva política migratoria en Estados Unidos, puede haber un llamado a la integración familiar. Pero insisto, partimos de un concepto erróneo. La familia a la que se pretende fortalecer, esa de mamá, papá e hijos, desafortunadamente ya no es la única familia o tipo de familias que hay. Hay muchas familias, muchos tipos de familias, incluso muchas familias que están encabezadas solamente por mujeres y que no están siendo consideradas en esta definición de familia. Cuando hablamos de familia, dejamos muchas otras maneras de organizar las familias de este país. Y por eso creo que si hablamos de integración familiar, deberíamos, en los considerandos de este exhorto,
hablar de la diversidad familiar, porque no solamente se trata de fortalecer un tipo de familia, sino de reconocer que hay muchos tipos de familia, aquellos donde los abuelos y las abuelas se encargan de los nietos, aquellos donde hay mujeres, madres de familia encargadas de sacar adelante de sus hijos, incluso muchas donde solamente están los padres, hombres, como jefes de familia y son padres solteros. Hoy hay muchas formas de integrar la familia y tenemos que fortalecer a las familias y no solamente un tipo de familia. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, senadora Tagle Martínez. Corresponde ahora el uso de la tribuna al senador Fernando Mayans Canaval para referirse al dictamen sobre la materia de alineación parental. En el uso de la voz, el senador Mayans Canaval. Gracias, presidente. Amigas y amigos, compañeros senadores, al pueblo de México, y les quiero decir que vengo en nombre de mis representados, quienes a raíz de diversas reuniones que sostuvimos el año pasado con acercamientos, solicitaron que estudiáramos y viéramos en qué manera podíamos ayudar con el tema, y a raíz de eso logramos inscribir una iniciativa al respecto. Y no quise dejar pasar la oportunidad para intervenir en torno al dictamen que está a nuestra consideración el día de hoy. Sin duda alguna, estamos a favor de toda acción que busque la protección y el desarrollo de la niñez mexicana. Poco a poco vemos que se está haciendo conciencia sobre un tema que pareciera ser invisible, pero que ahí está generando graves daños, como lo es la alienación parental. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha precisado que este síndrome consiste en las conductas que llevan a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija e injustificadamente impiden las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia que puede ir desde el miedo y el rechazo hasta llegar al odio. Y eso ustedes saben y se vive, y cada uno de nosotros tiene gente cercana que lo está padeciendo. Y no es si es la familia o la diversidad, etcétera, sino esta es la realidad. Y repito, ¿sí?, que injustificadamente impiden las visitas y convivencias con el otro progenitor. Y el niño o niña de 4 años, de 5 años, ¿qué puede decidir? Si le llenan la cabeza de idea de que ya sea el padre o la madre, pues es de lo peor, ¿verdad? Entonces, las consecuencias de este síndrome son graves: depresión crónica, sentimientos incontrolables de culpabilidad y de aislamiento, trastornos de identidad y de imagen, comportamientos de hostilidad y una falta de organización, inclusive hasta el suicidio en menores. Considerando que esta problemática social constituye un auténtico obstáculo para dar cumplimiento y vigencia plena al principio del interés superior de la niñez, a la satisfacción de sus derechos y en consecuencia a su desarrollo y protección integral, surge la necesidad de adoptar medidas legislativas en torno a este síndrome. Por ello, el 22 de septiembre del año pasado me permití presentar una propuesta de reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal, encaminada a prevenir, atender y erradicar las conductas que constituyen este síndrome parental, precisando la figura de asistente del menor y la mediación asociativa, familiar, de cualquier tipo de familia, que quede claro. En general, planteo un conjunto de modificaciones legales con enfoque reintegrador más que sancionador, como está pasando en la Ciudad de México, de las relaciones familiares,
en donde el centro de atención y protección son los derechos de los niños, en pleno apego al principio del interés superior de la infancia. Aún no sabemos si las comisiones de los derechos de las niñez, de la niñez y de la adolescencia y de la familia y desarrollo humano a la que fue turnada esta iniciativa o propuesta, ya iniciaron el proceso de análisis y discusión. Por ello, quiero conminarlos, sin dejar de apoyar este valioso acuerdo, para exhortar a los congresos locales a legislar en materia de este síndrome parental, a que legislemos en esta materia para incidir con mayor eficacia en las legislaciones de los estados. Por lo anterior, mi voto a favor de una vida libre de violencia para nuestra infancia. Es cuanto, compañeros. Gracias. Gracias, senador Mayans Canaval. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos referidos. Quienes estén porque se aprueben, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Son aprobados los acuerdos, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los acuerdos, comuníquense. En una segunda ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud. En el uso de la voz, la senadora Cuéllar. ¿Es la de salud? ¿Es la de salud? ¿Es la de salud? ¿La de salud? ¿Es de salud? Sí, la Ley General de Salud. Con su venia, señor presidente. Como es del conocimiento de muchos de ustedes, el día de ayer concluyó el proceso de elección de quien dirigirá al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En este sentido, la propuesta que se pone a su consideración hace un respetuoso exhorto para establecer mecanismos de apertura, transparencia y certidumbre a dicho proceso, con la intención de evitar que el nuevo titular tenga alguna relación con grupos de interés, tales como la industria de alimentos, bebidas o farmacéuticas, vigilando también que cumpla estrictamente con el perfil requerido en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en cuanto a que no debe tener procesos pendientes con la justicia. Aunque la elección ya concluyó, quiero sostener esta propuesta a raíz de la inquietud que existe en distintos sectores de la sociedad civil en cuanto a la apertura y transparencia con que se llevó a cabo el proceso. Esto es de suma importancia por la magnitud de la responsabilidad que significa estar al frente de los institutos de salud pública del país. Esto considerando además que el marco jurídico actual no es suficiente para garantizar la apertura y transparencia en el proceso, poniendo en peligro una función nodal que garantiza el derecho a la salud de las y los mexicanos. El artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud señala que los directores generales de los Institutos Nacionales de Salud serán designados por las juntas de gobierno de una terna que deberá presentar el presidente de la Junta. El nombramiento procederá siempre y cuando la persona reúna los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. Segundo, ser profesional de la salud con alguna de las especialidades del instituto de que se trata. En el caso del titular del Instituto Nacional de Salud Pública, podrá ser una persona de reconocidos méritos académicos en las disciplinas médicas y de salud pública y que haya publicado trabajos de investigación en salud pública.
En el caso de los demás institutos nacionales de salud, haber publicado trabajos de investigación en la especialidad respectiva. Tercero, tener una trayectoria reconocida en la medicina y reconocidos méritos académicos. Cuarto, no encontrarse en alguna de los impedimentos que señala la Ley Federal de las entidades paraestatales. Y quinto, tener experiencia en el desempeño de cargos de otro nivel decisorio cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa. Como puede verse, se ha dejado a la reglamentación interna los criterios puntuales de selección, es decir, la autoridad pasa a ser juez y parte de los nombramientos, situación que no es bien vista a los ojos de la sociedad. Por eso la importancia de escuchar los criterios que se expresan desde la sociedad civil. Y en este sentido, el pasado jueves 9 de febrero fue publicada una carta donde distintas organizaciones piden que se publiquen los expedientes de las y los candidatos, llevar a cabo entrevistas públicas de las y los aspirantes, realizar una valoración de las y los candidatos en función de criterios claros y públicos, que el presidente de la Junta de Gobierno exponga públicamente la racionalidad de la elección de la propuesta de nombramiento a la Junta de Gobierno. Lo anterior es fundamental, considerando que el titular de dicha dependencia estará 5 años al frente y será encargado de contribuir a mejorar la investigación, enseñanza, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cerebrales. Además, no puede abrirse ninguna ventana a la opacidad por los altos montos presupuestales que son asignados a dichas instituciones. Por lo tanto, pues yo quisiera solicitar que se haga una profunda investigación de la persona que hoy quedó a cargo, porque tendrá una gran responsabilidad ante esta dependencia gubernamental que se dedica sobre todo a la salud y que es de suma importancia que haya reunido cada uno de los requisitos que se expusieron desde un inicio. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su intervención, senadora Cuéllar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Compañeras y compañeros senadores, recibimos de la Junta de Coordinación Política un acuerdo que modifica y amplía el plazo para remitir a la Junta de Coordinación Política las propuestas de los aspirantes a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Solicito a la Secretaría de cuenta con sus resolutivos. Doy cuenta, presidente, de los resolutivos. Acuerdo primero, se modifica y amplía el plazo para que las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República remitan a la Junta de Coordinación Política las propuestas de los aspirantes a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, el cual será hasta el 14 de marzo del 2017. Segundo, en atención a la máxima publicidad, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Senado, así como en la página oficial del Senado de la República y en los micrositios de las Comisiones de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora secretaria. Está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobado el acuerdo que modifica y amplía el plazo para que las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana remitan a la Junta de Coordinación Política las propuestas de los aspirantes a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que será hasta el 14 de marzo del año 2017. Comuníquese. Compañeras y compañeros senadores, recibimos en la mesa directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un grupo de trabajo
que dará seguimiento a las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos de América. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé cuenta con sus resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Primero, se crea el grupo de trabajo para que en conjunto en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República construya la estrategia del Estado mexicano en su relación bilateral con los Estados Unidos de América bajo los principios del artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, dicho grupo de trabajo estará conformado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política y el presidente de la mesa directiva, quienes estarán a cargo de determinar la agenda marco para la atención bilateral México-Estados Unidos de América. Tercero, la Junta de Coordinación Política propondrá a los senadores y senadoras que, de acuerdo con la temática y criterios de oportunidad, asistan a las reuniones con los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de cualquier otra instancia del Gobierno federal, las cuales deberán realizar en las instalaciones de la Cámara de Senadores. Asimismo, el presidente de la mesa directiva informará quiénes de los miembros de dicho órgano de gobierno asistirán a dichas reuniones de trabajo. Cuarto, las comisiones ordinarias del Senado de la República seguirán el desempeño de las funciones que a su naturaleza jurídica y orgánica correspondan, sin prejuicio de las tareas que se desarrollen en el grupo de trabajo, señalando que los resolutivos anteriores del presente acuerdo. Quinto, para el cumplimiento de su objeto, el grupo de trabajo podrá solicitar la comparecencia ante comisiones, órganos de gobierno y el Pleno de secretarios de Estado y demás funcionarios que estime pertinentes conforme a la finalidad. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora secretaria. Está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo que dará seguimiento a las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos de América. Comuníquese. A nombre del Senado de la República y de esta mesa directiva, se les da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Colegio Independencia de Dolores Hidalgo, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. Agradecemos su visita a el Senado de la República. Sean ustedes bienvenidos. Honorable Asamblea, les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al diario de los debates. Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 21 de febrero a las 11 horas. Se levanta la sesión.